Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Ben, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profesores, a este festín que tenemos preparado esta mañana de hoy con nuestra invitada. ¿Cómo los trata la vida, Susana, Humberto y Rafa? Hola, buenos días. Bueno, pues sí, vamos a tener un festín hoy, sin duda, y sobre eso vamos a conversar. Sí, vamos a ver cómo nos va hoy. Estamos muy contentos y saludos a todos y a todos los escuchas. Como siempre, felices de estar aquí conversando sobre las artes. Bueno, bienvenidos a nuestra fiesta semanal, pero esta vez es verdad. Esta vez tenemos pasapalo, tenemos torta, tenemos quesillo criollo, tenemos otras cosillas para picar y la vamos a pasar súper bien porque la gran cocinera de todo esto es una de nuestras más prometedoras y exitosas ceramistas. Porque todo eso de la fiesta no se puede comer, solamente se puede comer con los ojos. Y bueno, vamos a conversar hoy sobre cerámica comestible, pero siempre con la mirada. Así que vamos a escuchar a nuestra querida amiga Manuela Zárate dentro de pocos minutos. Muy contentos de recibir esta mañana en nuestro programa Manuela Zárate, como bien dice Rafa, artista visual y ceramista. Manuela es licenciada en Artes Plásticas, mención cerámica, por la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, y técnico medio en la Escuela de Arte Cristóbal Rojas, mención Artes del Fuego. Realizó pasantías en el Museo de Arte Afroamericano y también en la Fundación Nelson Sánchez Chapellín. Bueno, señalar que la obra cerámica de Manuela Zárate es narrativa, bebe del arte popular y aborda temas como la sexualidad, el cuerpo, lo femenino, la diversidad cultural y la crítica social. Manuel ha participado en varias muestras colectivas y recientemente, la semana pasada, clausuró su segunda muestra individual, Picar la Torta, con curaduría de Ruth Auerbach en la Galería Beatriz Gil de Caracas, exposición que siguió a El Guiso, que fue su primera individual en la Galería Abra Caracas. Muy contentos de recibir en nuestro programa a Manuela Zárate. Bienvenida. Bueno, primero que todo, agradecerles la invitación a conversar con todos ustedes tan queridos y admirados, sobre todo compartir este espacio con mi estimado Rafael, con el que he estado construyendo una relación que aprecio y estoy muy encantada de estar tejiendo. Igual compartir y conocer a Susana Benco, que no había tenido la oportunidad de conocerla, pero bueno, a través de muchas referencias, muchas exposiciones, he leído sus textos y bueno, me genera mucha emoción compartir este espacio con ustedes. Em, bueno, no sé por dónde empezar. Primero, bueno, sí, hablar un poco de mi reciente exposición que recientemente pues ya clausuró, pero bueno, fue como el cúmulo de un año de reflexión, digamos, que había que asomar en el espacio, digamos, eh, contemporáneo, en el espacio de la creación de discursos críticos que pudiesen ser digeribles por todos también, que es un poco lo que a mí me gusta, me complace como crear cosas que todos los públicos puedan como, digamos, comprender y aproximarse, ¿no? Como traducir esas inquietudes que desde un niño hasta una persona, digamos, con mucha experiencia pueda comprender y conectarse, ¿no? Con estas ideas o con estas obras. Nada, agradecerle a mi galería, a Beatriz Gil, a Ruth y a todo el equipo de la galería también por acompañarme
y atreverse conmigo a, bueno, a decir cositas, a decir bueno, lo que se está sintiendo y otros sentires, ¿no? Que es como lo que permite nuestro mundo. Claro, claro, Manuela, tu reciente exposición en Beatriz Gil se llamó Picar la torta, que no es lo ¿Correcto? mismo, que no es lo mismo que ponerla, ¿verdad? Es decir, picar la torta, es decir, así como se invitaba tradicionalmente en nuestra infancia a los cumpleaños, no se decía, te invitamos a picar la torta, no se decía a celebrar un cumpleaños, sino vamos a picarle una tortica al muchacho o a la muchacha, vénganse por la casa. Y bueno, cuando uno llegaba a la fiestica, que siempre había un pick-up, el antiguo pick-up, ahora no hay eso, sino ¿cómo se llama? Una computadora conectada a una red y se oye la música a través de ella, pero había un pick-up y había una piñata. Eso era infaltable y por supuesto la torta y dependiendo de las posibilidades de la familia, habría, qué sé yo, un quesillito, gelatina y demás cosas. En picar la torta, la escena que implanta, porque además hay que hablar que la cerámica de Manuela no es solamente una cerámica, en este caso por lo menos, narrativa, figurativa, sino instalativa. Es decir, hay que pensar que la exposición en Beatriz Gil fue una instalación cerámica, es decir, en la que se crea y se recrea el escenario de una fiesta. Creo que hubo piñata inclusive y se tiró la piñata y se rompió en pedazos y esparció su contenido el día de la inauguración. O sea que en esa fiesta hubo de todo. Pero una cosa que me parece que podría sintetizar lo que es la propuesta de esa puesta en escena y de esa instalación es que de alguna manera, yo pensando después de escucharla a ella conversando con Sagrario Berti, con Ruth Auerbach y con Elena, ¿cómo es el apellido Carpio, Ajá, Carpio. Carpio, con Elena Carpio, que hizo un análisis económico extraordinario, inesperado de la puesta en escena de Manuela, que digamos ahí se cumple algo interesantísimo, que voy a decir, es como una especie de ritual antropofágico, Correcto. pensando en lo que es la tradición de la antropofagia desde el movimiento antropófago de Brasil, la idea de comer ritualmente un país. Similar, Correcto. y hablo antes de digestión. ¿Cómo digerir a un país simbólicamente? Y bueno, ahí Correcto. tú puedes picar la torta y la torta cuando la picas, el decorado es un paisaje venezolano muy característico, es decir, un campo petrolero. Y lo primero que se ve en el pastillaje de la torta es las torres de petróleo. Ahí hay una primera marca simbólica de lo que es la cultura venezolana contemporánea y de las raíces de nuestra situación actual. Es decir, el vínculo con aquella fantasmagoría que Euler Pietri llamó ¿cómo se llamó? ¿Cómo lo llamó Uslar Pietra al petróleo? El, el, ah, algo El, del diablo, algo diabólico, Excremento del diablo. el excremento Eso, elemento del del el diablo. excremento del diablo. el petróleo ha sido para nosotros un beneficio y un maleficio al mismo tiempo. Y bueno, parte de nuestra experiencia histórica está ligada a esa doble cara de lo que significa la riqueza petrolera en la deriva de nuestra vida social y política. Y bueno, uno pica la torta y esa torta está la bandera adentro. Es decir, ella incorporado a digamos, a la estética de la culinaria, ¿verdad? Venezolana, los símbolos patrios. O sea, cómo incorporar a la culinaria la historia nacional. Eso es uno de los desafíos de esta puesta en escena. Al picar la torta, los trozos salen en tres colores, ¿verdad? Como una tarta de tres pisos, ¿sí? Como si fuera de chocolate, de frambuesa y de vainilla. Bueno, son los colores de la bandera venezolana
y uno pica la torta y se come un pedazo de la torta ritualmente. Y se está comiendo parte de la historia de la nación, pero también se está comiendo los símbolos patrios. O sea que ya es una cosa transgresiva. Estamos comiendo bandera, estamos comiendo nacionalidad, estamos incorporándonos símbolos sagrados. Entonces estamos en una especie de ordalía transgresiva también, ¿verdad? En ese ir a picar la torta, no es una tortica de vainilla con pasita, sino eso simbólico, ¿verdad? Tan fuerte. Y nos estamos comiendo, nos estamos tragando el pastillaje de todo lo que significa el petróleo. Entonces, la carga política de esa propuesta es enorme. Entonces, yo quería que nos hablaras un poco de el diseño de esa puesta en escena, de por qué se te ocurrió picar la torta, por qué fue una fiesta de cumpleaños, la escenografía o la narrativa que la fundamenta, porque además hay dos elementos importantísimos en tu tradición como ceramista, que es, por una parte, lo lúdico. O sea, tu cerámica es muy lúdica y por eso tú decías antes que tratas de construir para niños y personas de cualquier edad. O sea, nadie que mantenga cierta capacidad de juego no goza con tus piezas, no se divierte al menos con sus piezas, ¿no? Y lo otro es el humor. O sea, son dos elementos importantísimos de tu poética, que son el humor y lo lúdico. Y eso puesto a funcionar en la trama de una propuesta crítica, como tú decías, porque es crítica, tu puesta en escena es crítica, nadie puede pasar por ahí y salir igual que entró. Y creo que esa es una de las cosas que tiene que hacer el arte, conmoverte, fastidiarte, transformarte. Si no, bueno, sería una cazuela arrolladora. Hay muchas cazuelas arrolladoras que no nos producen nada. No me están entendiendo ni mis compañeros, ni la propia Manuela, ni el público quizás, pero arrolladoras con Y de arroyo. Otra de Ok. las cosas de Manuela, y no voy a seguir hablando porque voy a agotar los temas, es que la señorita Zárate se desvía por completo del arrollador influjo en la cerámica contemporánea venezolana de Miguel Arroyo. Ella no es una desarrollista, sino una contraria al desarrollismo de la cerámica moderna. Entonces, tienen muchos temas de lo que hablar con nosotros y puedes empezar por donde quieras si es que ya no estás confundida con todo lo que puse en el plato, pero nuestros amigos No. te van a ayudar, nuestros compañeros. Adelante, Ok. Manuela. Gracias, Rafa. Bueno, primero que no puedo tener un lector más soñado en mi vida. Agradezco muchísimo, Rafa, esto que estamos compartiendo, en verdad. Em, digamos, me voy a quedar con esa pregunta de partida de cómo se me ocurrió picar la torta, digamos, como ese momento, esa instalación, que sí, es correcto, Rafa, eso que puntualizas sobre la exposición entera es una instalación desde que la concebimos o desde que la empecé a construir, imaginé recrear sí, como este espacio festivo, ¿no? Como irme a una estrategia de común, digamos, algo reconocible por todos, como era, bueno, una celebración de cumpleaños, ¿no? Desde esas ganas de hacer algo relacionado al espíritu festivo, que dentro de esos elementos, digamos, de ser venezolano, de cuando uno dice, bueno, ¿quién soy? ¿Qué me define como venezolano? ¿No? O cuáles son esas cosas que me gustan, que me identifican y cuáles son las que no. Digamos, yo estoy constantemente en ese proceso bueno, construirme y de alguna manera pasa por uno decir con qué me quedo de cada cosa, ¿no? Inclusive de mi crianza, de mis relaciones sociales, de
los espacios donde circulo, de las cosas que consumo. Es como una cosa muy personal de siempre estar haciéndome una autocuraduría, ¿no? Inclusive eso de mis valores como, bueno, de origen, ¿no? De como ciudadana, tanto venezolanos como el mundo. Y allí hay preocupaciones transversales, como mujer, como humana, como madre, que no soy, pero me siento una madre cósmica, que como, y bueno, como hija, pero digamos, si voy a ser madre, hay unas preocupaciones en mí que no me han dejado llegar a serlo, digamos, que pasan por todo esto, que es bueno, que cuál es el escenario del mundo en torno a cosas que son un poco más complejas, pero que situaciones culturales epidérmicas, superficiales, nos permiten verlas, ¿no? Como puede ser, sí, cómo nos relacionamos con los símbolos patrios o con la identidad o con los recursos naturales, que en este caso es como mi tema favorito, ¿no? Porque intentando tener una postura política, aún en definición, que aún no, realmente no está definida y no, me gusta así, es una postura en construcción, bueno, pasa por entender un poco las propuestas de todos los discursos políticos, ¿no? De, bueno, hacia dónde va el mundo, de cómo son las políticas verdaderas, económicas y sociales detrás de cada proyecto político, ¿no? Tanto sea que ya a mí me aburre izquierda, derecha, o sea, para mí ya todo es como gobernabilidad, poder y lucha de poder, básicamente, ¿no? Sí, como esa voluntad de poder que digamos, cada sujeto encuentra qué enunciados le funcionan mejor dentro de sus aspiraciones. Así veo yo, digamos, a los actores políticos ahora mismo, ¿no? Y en su evolución, siento que liderazgo y política son dos cosas que no son lo mismo, ¿no? Y el mundo lo ha ido demostrando cada vez más. Ojo, o sea, ha habido un momento muy complejo que tiene que ver más con poder, sí, gobierno, digamos, el uso de la fuerza y el poder, y que eso implica, bueno, poder cultural, medios y todo un montón de recursos que han construido el mundo que tenemos, las asimetrías del mundo, ¿no? Que es mi tema favorito en este caso, o sea, porque a ver, desde niña era, ¿por qué hay gente pobre? ¿Por qué hay gente rica? ¿Por qué hay países ricos? ¿Por qué hay países pobres? ¿Por qué hay gente sin hogar? ¿Por qué hay gente con muchos privilegios? O sea, que partían de inquietudes muy personales que han ido construyendo mi manera de ver y de querer relacionarme con el mundo, básicamente, desde mi individualidad. Y allí, bueno, pasa, digamos, crezco en esta Venezuela, donde, bueno, siento que nací, siempre me he sentido muy privilegiada por el país en el que nací, por muchas razones, tanto, bueno, principalmente las ambientales, me parece, bueno, que tenemos un país exageradamente bello, este, y luego también las culturales, porque cuando lo poco que se ha investigado, que se ha indagado y que hay como archivo. Y bueno, y la propia experiencia nos permite ver, bueno, la profundidad de tanto estética como recursos culturales valiosísimos y simbólicos que hay en nuestros pueblos y que hay en nuestra historia, ¿no? En nuestra historia desde todos los puntos de vista. Y desde ahí amo y he amado siempre como haber nacido en Venezuela, porque siento que es un país donde, bueno, además de ser mujer en un país como este, dentro de, digamos, un escenario global donde, por ejemplo, Afganistán ahora mismo acaba de aprobar leyes donde las niñas no pueden ni siquiera ir al colegio ni a los parques, yo empiezo a entender y digo, bueno, chicos, no está tan mal haber nacido en Venezuela, a pesar de los pesares, ¿no? Y bueno, siempre un poco yo he estado viendo, siempre estoy tratando de ver las otras ópticas dentro de mi propia situación, ¿no? Y de mi propia historia. Allí, bueno, me situé en este escenario que igual viene
de cómo iba a ser cuáles iban a ser los discursos dentro de de mi obra, entendiendo, bueno, toda la tradición venezolana, de las artes plásticas en general, tanto de la cerámica como del arte contemporáneo, que son mis dos fuentes, eh, digamos, mis referencias, como que donde me he dedicado más, no que todo lo demás también me interesa y va a ser progresivo, pero sentía que era como donde me tenía que insertar y por eso he intentado investigar como más sobre estos campos. Y allí encontré artistas que han sido muy importantes para mi referencia, como lo puede ser en el caso de la cerámica, María Luisa Tovar y Tecla Tofano. María Luisa, muy encantadora porque desde su visión, con su historia y con su bagaje y con lo que ella simboliza dentro de la cultura venezolana, pues hizo una obra muy curiosa, bueno, con unos rasgos donde se habla donde habló mucho de la cultura popular, donde habló de su relación con la tradición y la cultura popular y la cultura venezolana desde su perspectiva, o sea, ni siquiera con una aspiración como más allá de complejizar el mundo del arte o etcétera, sino que eso es algo que me gusta mucho de ella porque lo hace muy auténtico, ¿no? Hace muy genuino su mirada y su testimonio como creadora. Y luego está Tecla también, que entra con las rupturas, bueno, también desde su propia experiencia, sus propios procesos, introduce todo y además su relación con el material. Hay una evolución entre dominar el material y luego ya permearlo de su propia historia. Esa estrategia es lo que yo un poco apliqué en mi proceso. Y ya luego está historias como Marco Antonio Tedgui, Juan Loyola y mi gran querido amigo también, Carlos Castillo, que también tiene su exposición que todavía pueden ir a ver, que por favor no pueden perdérsela, que ya son artistas contemporáneos que han tocado temas que han tocado lo nacional desde un lugar que a mí me parecía interesante y divertido, ¿no? Entonces, bueno, como todas esas referencias aparecieron cuando me propusieron hacer mi segunda individual, que viene también como conectada con la primera, que era el guiso, que también era un guiño un poco a lo antropofágico, Rafa, precisamente, porque también de ahí esa es otra de mis fuentes favoritas, todo el tropicalismo brasilero y toda la tradición, digamos, latinoamericana me interesa profundamente y el manifiesto antropofágico. Siento que todos los artistas latinoamericanos deberíamos tenerlo como bueno, como una impronta, como nuestros manifiestos. Por lo menos yo me identifico muchísimo. Y hay una cosa de ahí que yo siempre, se me quedó aquí, siempre grabada, que era lo propio como deglución de lo ajeno, ¿no? Que es un poco cómo funciona la cultura, que es algo que me encanta. Y que lo antropofágico, que es todo, que a la gente lo escuche y como que, ¿qué es esto? Me da miedo, o canibalismo, ¿no? Que bueno, viene de ese mito de los caníbales indígenas, ¿no? De que los americanos éramos caníbales y que en verdad no es así. Habían rituales funerarios donde, bueno, distintas tradiciones de muchos tipos, pero donde sí está el tema antropofágico y digamos bueno, de consumir al otro, ¿no? Y de dejarse comer también por lo otro, porque es así como funciona en verdad el mundo. Comemos y somos comidos por la propia naturaleza, o sea, es un ciclo perfecto. Y la cultura antropofágica, que es canibalismo cultural, básicamente, es mi tema favorito también. Es como de donde más siento que parte mi obra, ¿no? Que ahí vienen estos elementos, Rafa, de armar una instalación como, bueno, que fuese fácilmente reconocible y a su vez volverla muy singular, darle ese toque sí, como singularidad que puede tener cualquier fiesta de cumpleaños que se le hace a alguien que
tiene su propia identidad o es del tema favorito de la persona, bien sea un dibujo animado o un tema, ¿no? Siempre las fiestas son temáticas. Y entonces, bueno, ahí dije, bueno, vamos a seguir con el tema de la comida por dos cosas, ¿no? Uno, por este tema que es la metáfora perfecta de digerir, digamos, ¿no? De comer, de procesar, pero además la comida ya en sí misma es como el arte y como los materiales. Te habla de orígenes, te habla de rutas, te habla de comercio, te habla de economía, te habla de mestizaje, ¿ok? O sea, ya la comida y es un fenómeno en sí mismo que a mí me parece una relación perfecta con el símbolo, con la creación simbólica, ¿no? Y parte como en el guiso yo hice un homenaje a las esculturas de las comidas tradicionales, el pescado frito, el pabellón, el hervido, los chicharrones, una escena tradicional de cocina, digamos, de guiso, que porque a mí me parece muy curioso de este tema, que ahí voy a hacer es una introducción política de cómo yo veo la política sin caer en nada específico, ¿no? Que como el ejemplo perfecto de cómo todos, a través de un consenso no consensuado, servimos la comida igual, por ejemplo, ¿no? Entonces se pone el pescado, los tostoncitos y la ensalada igual o el arrocito y las caraotas y la carne y las tajadas, ¿no? Y, o sea, y ahí hay un consenso cultural, como lo hay en la fiesta, ¿no? Donde llegan todos los instrumentos musicales y donde llega la gente más allá de su origen y y de su condición y se encuentra, ¿no? Ojo, pasan muchas cosas, las fiestas hay muchos tipos de fiestas, pero digamos, el fenómeno como de la festividad, del festejo, tiene esa potencia, ¿no? Que nos permite encontrarnos a todos en un lugar de iguales y en un lugar donde queremos tener consenso, ¿no? Donde queremos pasarla bien y entendernos. Yo siento que Venezuela tiene que evolucionar y seguir desarrollando consensos más profundos en lo político para poder, bueno, aprovechar verdaderamente todos los recursos que tiene Claro, nuestro país, que van más allá para del celebrar una subsuelo. fiesta, ¿verdad, Manuela? ¿Cómo? Para que podamos celebrar una fiesta con No, todo, o para que con podamos celebrar con tranquilidad nuestra fiesta. Déjame Manuela. cerrar, Afa, con esto, Ok, sobre la exposición, ¿ves? Que es la crítica digamos, yo siento que picar la torta para mí fue tratar de escenificar digamos, el arma de doble filo de la venezolanidad, ¿ok? Que es lo que nos salva y lo que nos condena a la vez, que es nuestro espíritu festivo y nuestro entusiasmo por la vida, obviamente acompañado de nuestro clima y nuestras bondades ambientales, pero a su vez ese espíritu festivo y esa forma de relacionarnos con los recursos es lo que nos tiene como nos tiene. Es decir, siempre pensando en el derroche, o sea, bueno, en la no aprovechamiento correcto de los recursos, ¿no? A través como de esta misma forma de hacer cultura, ¿no? O sea, bueno, lo dejo hasta ahí porque también me cuesta resumir. claro, claro. Y como en toda fiesta, ahora viene la Música. música. Vamos a echar un Ok. pie con la música elegida por Manuela y luego continuamos la conversa, que también es una fiesta. Así es, vamos a escuchar tonadas y cantos con Iva Las Vegas, compromisos comerciales de la emisora y regresamos con nuestra conversa con Manuela Zárate. Regresamos, amigos oyentes, después de los compromisos comerciales de la emisora y de haber escuchado a Iva Las Vegas con tonadas y cantos y continuamos nuestra conversación con Manuela Zárate. Susana. Bueno, oyendo esta conversación, lo que he hecho es como relacionar cosas, la verdad, más que conformar o consolidar una pregunta, en fin. Por un lado, yo sí tenía en mi cabeza la idea del engullir, del comer, del asimilar,
que es más la parte de meterse que dar. Pero la verdad es que la idea de picar la torta es festiva, es dar al mismo tiempo, ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, estaba pensando que a mí me llamaba la atención desde hace ya un tiempo el auge de la cerámica como medio y de maneras de trabajar la cerámica, que ya no es la cerámica purista, formalista, utilitaria, sino la cerámica que tiene contenidos y que es narrativo y que está contando cosas que en efecto viene mucho de la obra de Tecla Tofano, es verdad. Pero es una cosa que está ocurriendo en otras partes del mundo también. Hay un interés por la cerámica. Yo creo que es general. Y es como, como una vuelta a revalorar o volver a ver de otra manera cómo trabajar la cerámica. Entonces, pensando en cómo trabajar la cerámica, también estaba relacionando mientras te oía, Manuela, es qué es lo que hace que a pesar de trabajar en un medio tradicional, estemos hablando eh, o estemos tratando la cerámica desde un punto de vista contemporáneo. ¿Y qué es lo que la está haciendo como una manifestación, una expresión contemporánea? Y me digo, bueno, que es precisamente por ser crítica, porque hay un contenido crítico, que hay un referente a una realidad inmediata, que puede ser desde la misma gastronomía venezolana y lo que hace, bueno, lo que hace que a través de eso está nuestra identidad venezolana, pero al mismo tiempo lo contemporáneo es que no ha quedado nada más como forma. Siempre el arte moderno se asocia con la pureza de la forma y con intereses plásticos en sí mismo como lenguaje. Pero en lo contemporáneo ya está lo que Ruth escribió en el texto, lo bizarro, lo híbrido y al mismo tiempo con contenido. Entonces eso me llama la atención y bueno, es lo que estoy como, digamos, armando el discurso en mi cabeza con respecto a lo que conozco de tu trabajo, que no he visto lo de Beatriz Gil, pero sí vi lo de Abra Caracas. Buenísimo. Bueno, Susana, allí me gusta, bueno, esa, digamos, esa forma de analizarlo porque es totalmente correcto, digamos. Hay un auge que no es un auge reciente, hay una tradición muy fuerte de cerámica artística, es enorme y viene desde lo prehistórico, ¿no? Y allí, digamos, Tecla es la referencia más reciente, más por todo lo que es su personalidad y lo que simboliza su obra y y lo pertinente que era para el momento en el que ella hizo su obra, ¿no? Que siento que eso es lo que hace, bueno, eso es el complemento, digamos, de una obra contemporánea, ¿no? Que sea capaz de abrir y de asomar temas de una forma interesante y de una forma, y de asomarlos, ¿no? De ponerlos en evidencia, como pueden haber sido esos procesos que le pasaron a Tecla. Pero lo relaciono con ella porque la cerámica desde el inicio es absolutamente narrativa bueno, y se ha usado siempre como un medio para estudiar la historia de la humanidad. Bien, sí, y más allá de su forma, ¿no? Y de su función. O sea, desde el inicio, por ejemplo, lo primero fueron, antes que el objeto utilitario, fue el objeto escultórico realmente, el objeto devocional. Y se han encontrado los objetos más antiguos son figurillas, figurinas o idolillos pequeños, moldeados, como con el puño de la mano, ¿no? Como con una forma de puños y muñequitos y muñequitas y que siempre fueron asociados a dioses y a deidades y al plano de la presentación bueno, del estado espiritual de esos pueblos.
esa es la primera vez que aparece, digamos, en los archivos más antiguos, cómo se relacionó el hombre con el barro, ¿no? Que tiene una doble relación, porque es a partir de la observación de la naturaleza y del ambiente y de cómo funciona el ambiente, lo cual es un testimonio básicamente científico que ha ido evolucionando de esa forma, que por eso, bueno, la cerámica ya es la disciplina científica del estudio del barro, porque ya, bueno, es todo un proceso sí, de estudio de las formas, ¿no? Porque sí es que aunque tenga todo el campo fortuito y de los elementos de la naturaleza, pues ahí, como toda ciencia, pues se ha estabilizado, ¿no? Y allí está, bueno, ese tema del origen de la cerámica, que es desde ahí, mis dos fuentes son, en realidad, la cerámica prehispánica y la cerámica contemporánea, ¿ok? Que allí yo meto a Tecla Tofano como la embajadora de Venezuela de la cerámica contemporánea del mundo, que ella es pionera en un lenguaje que ya hoy día todos los países, como bien dijiste, Susana, tienen a sus, digamos, a sus representantes, sí, sí, los artistas que de alguna manera representan esas corrientes, ¿no? Y bueno, sí, de alguna manera, esa ha sido la función un poco de la cerámica, ¿no? Que narra dos cosas, narra una conciencia del artesano o del artista en un tiempo y unos valores simbólicos de su comunidad. Muy, muy difícil una cerámica que no corresponda a los valores culturales de ese individuo, ¿no? Y allí, bueno, eso yo siento que es lo que diferencia. Y ahí luego uno ve muchísima gente experimentando con el material y haciendo cositas, que es una cosa, y luego están los artistas contemporáneos o los artistas o los ceramistas contemporáneos, artistas, digamos. Son cosas diferentes. El material da para mucho. No, no, mira, yo sí te quería preguntar, que están tocando una cosa que me parece importante. Evidentemente, con todo lo que has hablado, y me queda muchísimo más claro ahora con esta respuesta que le das a Susana. El arte, la manera de tú asumir el arte tiene una particularidad y además que es evidentísimo, que es el trato con la realidad y el manejo personal que tú elaboras a partir de la realidad, de lo que sientes, de lo que piensas, de las críticas que haces. Estás muy dada a la crítica también. A veces rayas con la caricatura y no en el buen sentido, sino en el mejor sentido de la caricatura. Rayas a veces con eso, con el humor, no sé, está siempre bordeando ese sitio que lo hace muy ameno, la verdad, ver tus cosas, ¿no? Ahora, yo sí te voy a preguntar una cosa muy directamente. Ese toque religioso del pasado que tú lo tomas como ancestro, hoy en día las sociedades casi no lo abordan. Lo religioso como que ya está como puesto de lado. No sé cómo asumes tú ese problema religioso, porque ya, ¿quién va a ser una Venus para adorar? A menos que yo haga yo qué sé, un José Gregorio Hernández, y se hace un José Gregorio Hernández, yo qué sé, pero Los hago. me imagino, yo me lo imaginé, Humberto, lo seguramente hará José hacemos. Gregorio Hernández, o brujitas, o hacer brujitos, pero tiene un toque con lo religioso también, lo puede, porque es que antes el armar con las manos algo que toque lo espiritual era una cosa fundamental en la antigüedad. O sea, yo Claro. tomo el barro, que es lo más tierra que hay, y a partir de la oración con la mano, lanzo eso hacia lo espiritual, ¿no? O hacia lo mágico, donde tú lo quieras lanzar, pero hacia una cosa que no es real, que esa es como el abismo que los ceramistas lograron como asumir, ¿no? Entonces, no sé cómo te manejas tú en ese sitio, es mi pregunta, con los religiosos. Ay, qué buena pregunta, Humberto, wow. Porque yo tengo digamos, yo no fui ni bautizada. O sea, he tenido una formación religiosa a través de la historia, ¿no? A mí me encanta la mitología y a mí me encantan todas las religiones y me encanta estudiarlas, ¿no? Por ese espíritu mismo crítico
bueno, de con qué me quedo y de alguna manera donde siento que ni por donde eso se quedó desactualizado, ¿no? Porque de alguna manera igual las religiones, que no es lo mismo que este tema que estamos tocando, que es muy complejo, es muy profundo, porque si el ceramista en el acto creativo, que bueno, siento que todos los artistas están inmersos en ese aura, digamos, de la creación, que sí es como es una particularidad donde está, bueno, donde confluyen muchas cosas, ¿no? Entre esa voluntad que hace que un artista le entregue su vida al trabajo artístico, ¿no? Que, bueno, de alguna manera eso es como una especie de acto devocional, ¿ok? Hágase lo que se haga, ¿no? El discurso que se tenga, ¿no? Producir arte hay que tener una fe, una voluntad, una devoción, o sea, una conexión con un más allá que te hace decir unas cosas que uno no puede controlar. Yo creo que ahí coinciden casi todos los creadores, pero allí, digamos, también eso es muy romántico y tengo que ahora hacer como pausa educativa para todos los niños que nos estén escuchando. Sí, es así, pero igual hay que formarse mucho y es un mundo de ciencia igual que cualquier otro, porque estudiar la humanidad y estudiar la historia de la humanidad es tan difícil y tan complejo como estudiar la historia de la matemática, de la física o de las ciencias exactas, ¿no? Es así, o sea, cuando te tienes que aprender varios idiomas para poder leer a los autores en su idioma original, o cuando tienes que, bueno, o cuando tienes que estudiar muchísimo para poder tener una postura y pues no contribuir bueno, a nociones equivocadas sobre alguna cosa u otra, bueno, yo siento que ahí se acaba el lado místico, de alguna manera, o sea, es como hay una mitad mística y hay una mitad científica en el mundo artístico, siento yo, ¿no? Y, y allí, bueno, esas dos cosas, esos dos mundos confluyen y ahora sí voy como al que siento que, bueno, más allá de tocar un tema religioso o no, ya el acto creativo implica un acto espiritual y religioso en sí mismo, siento yo. Religioso porque religión es el acto de cultivar una tradición, de cultivar una forma de, sí, o sea, unos rituales, ¿no? A través en el uso diario. Los artistas somos ritualistas, todos los días trabajamos, etcétera, en torno a nuestros procesos. Pero por el otro lado, sí, en mi obra, que me gusta mucho que, bueno, digamos que poder tener esta interacción con ustedes, bueno, porque han podido leerme, bueno, a la perfección. Ha quedado todo muy claro. Y agradezco mucho el tema de señalar, y voy a poner ahí, además de lo religioso, querido Humberto, es lo lúdico y el juego, ¿no? Que son sí, que Rafa también me lo puntualizó, ¿no? De cómo esas dos cosas siempre, y tú, estoy bordeando, estoy tratando de bordear, eso es personalidad y que a mí me gusta que todo sea divertido, hasta los temas difíciles. Entonces, trato de bordear las cosas de esa forma. Y cuando introduzco el tema religioso, que por ejemplo tengo una serie de vírgenes carnívoras, se llaman así, esa serie de piezas, en la individual que acaba de cerrar, en Beatriz, tengo la pieza, está la virgen, digamos, en su nicho, y bueno, yo siento que además yo empecé haciendo Venus y vírgenes, o sea, desde que empecé a hacer figuración me interesó pero era cómo actualizar los símbolos, digamos, devocionales y también cómo resignificarlos por un poco, bueno, esa tradición colonial, digamos, que ocurrió a través de la imposición de símbolos, ¿no? O sea, yo siento que ahí hay bueno, un primer gran campo de construcción de identidad y de definición de lo que es Occidente y bueno, y de todas las culturas, ¿no? Esa relación con los símbolos y con los seres que se adoran, ¿no? Y siento que eso es muy importante para configurar una sociedad. Y me parece muy, o sea, y soy fanática
de todo el arte barroco, el barroco latinoamericano, todo ese fenómeno que ocurrió igual en esa, en la forma, en la formas de luego el mestizaje y construir, bueno, América a partir de todo ese fenómeno de la conquista, ¿no? Que tiene toda su dimensión dantesca y grotesca, pero bueno, ya toca ver las otras cosas que también produjo, ¿no? Y yo me sitúo ahí, en ese punto. Pero bueno, les dejo hablar porque si no, no paro. A ver, Manuela, ya para cerrar, que nos queda poco tiempo, Ok, mencionaste la cerámica prehispánica y yo no voy a perder esta oportunidad de hablar de eso. Y bueno, y es que el mundo prehispánico venezolano es muy poco conocido, ¿no? Amén de las investigaciones que han hecho algunos apasionados del asunto, Cruchen y el doctor Antonio Requena desde la antropología y qué sé yo, Alfredo Bulton y Miguel Arroyo desde la sí, estética. sí, Y, y bueno, y aunque los logros de nuestros antepasados, digamos, los que habitaban este territorio, no son tan abrumadores como lo de la cultura centroamericana o los incas, eh, por ejemplo, sí se había desarrollado, creo yo, una finísima sensibilidad en el trato con el barro y en la aplicación de los pigmentos que cubrían la superficie. Y eso lo podemos comprobar fácilmente al ver una pieza tan exquisita como La Fuente de las Serpientes, por ejemplo, que pertenecía a la colección Manil y no sé dónde andará ahorita. O, en el para ser Museo de más amplio, Ciencias, está allí en el Museo de Ciencias. hace, qué gran Sí. noticia. Y si Ujú. no, bueno, hablemos de toda la cerámica de Camay, que eso es una exquisitez, ¿no? Hay un manejo fino con la materia y con los pigmentos. Y tú has señalado, lo señalaste aquí en varias oportunidades, que la cerámica prehispánica es fuente de tus volúmenes. Sí, Hablemos de eso un poquito más en extenso, ¿no? ¿Cómo entiendes el mundo prehispánico? ¿Qué te interesa de aquella cosa perdida que bebes de ahí? sí. Bueno, me encanta que podamos cerrar la entrevista con este tema, porque si allí es, bueno, hay dos cosas muy importantes, ¿no? Tanto como que hay unos métodos constructivos que son absolutamente vigentes, o sea, en el cómo se desarrolla el trabajo a través de la técnica del churro, ¿no? Que es la técnica, digamos, principal de modelado de volúmenes, que hoy día siempre le digo a mis estudiantes, la impresión 3D es modelado con churro, ¿ok? Y es el mismo principio, ¿ok? Y allí entendemos, bueno, cómo funciona la tecnología, que la tecnología es simplemente, bueno, como la evolución de la relación con los medios, ¿no? Y cómo igual siguen presentes los mismos principios hasta la actualidad. Desde ahí yo siempre veo un poco toda la historia, me interesa ver el origen de las tecnologías humanas. Y con la cerámica prehispánica me pasó exactamente lo mismo, o sea, me interesa todo, o sea, desde cómo construyen las obras, cómo es la relación con los materiales, porque son obras de altísima durabilidad, o sea, de altísima calidad a nivel de la formulación de la arcilla, los colores, los acabados, las técnicas, o sea, tal cual como lo haríamos un ceramista en la actualidad, o sea, no hay diferencia. Lo que nosotros tenemos es más herramientas y nuevas tecnologías con hornos, pero y los principios son los mismos. De hecho, hay un pueblo en Corea, Icheon, que tiene 5.000 años de tradición y hasta la actualidad lo siguen haciendo exactamente igual y son de las cerámicas más estilizadas y refinadas y valiosas del mundo hasta la actualidad. Y es exactamente la misma tecnología hasta el presente, ¿no? Lo mismo rescato yo con la cerámica prehispánica, desde mi lugar, ¿no? Y allí estudiando, bueno, he descubierto muchísimas cosas importantes, tanto como los tratamientos de los temas que habían dentro de la cerámica prehispánica. Y allí no diferencio en América porque habían temas transversales, comunidad, maternidad, espiritualidad, eh, que es, transmisión de conocimiento, de, bueno, técnicas de tanto de cultivo, astrología, o sea, la cerámica era el libro, era el medio, como en Mesopotamia, ¿no? Era uno de los principales medios para transmitir y heredar, ¿no? Conocimientos y historia, ¿ok?
Y bueno, pasaban varias cosas que me parecen importantísimas. Uno, que analizo mucho siempre, que es el sentido del gusto, del canon, que hoy en la actualidad yo lo enseño en mis clases, que es el canon individual, pero funciona exactamente como era el canon prehispánico o el canon de la antigüedad en la cerámica, que tú ves, cada pueblo tiene un canon, que ahí de una lo voy a conectar a nuestra cerámica, ¿no? Que sí, correctamente, ha habido muy poco, digamos, un estudio no muy extenso, pero sí han unos esfuerzos muy importantes. De hecho, tengo acá un libro importantísimo que se publicó en 1999 por la Galería Arte Nacional, a ver si lo logro enfocar aquí. Este libro lo diseñó Álvaro Sotillo y se ganó premio a Mejor Libro del Mundo en el 99. Es un bloque, o sea, no sé cómo explicarles lo grande que es importante. Y aquí, por ejemplo, está todo lo que se tiene que saber sobre cerámica prehispánica venezolana, ¿no? Y allí, bueno, yo que adoro la cerámica, porque además he estudiado, o sea, un poco me he metido cerámica mexicana, maya, azteca, y cerámica, bueno, inca, cerámica paraguaya, o sea, chilena, o sea, he indagado mucho y hasta tener claro y situar muy bien nuestra cerámica prehispánica. Que allí una de las mejores voces fue Miguel Arroyo, que justamente dijo algo, mejor dicho, imposible, que cómo evidenciaba que, por el contrario de ser pueblos, digamos, aborígenes con desarrollo digamos, primitivo, o sea, o más primitivo que el resto de América, lo cual es absolutamente un mito y se ha ido comprobando porque justo se acaba de descubrir una red de arquitectura y ciudades interconectadas en la selva amazónica previa al Imperio Maya e Inca, y que realmente la evolución de nuestros pueblos indígenas, que sí son seminómadas, también es una evolución de la arquitectura sedentaria, ¿ok? Posterior. Y esa evolución se evidencia a través de los utensilios y la cerámica, que fíjate esto que es lo más interesante de todo, que habla de cómo nuestra cerámica, por el contrario, es la más elevada y la más refinada de toda América, porque no había una construcción de canon cerrado, ya que cuando analizas las Venus de Tacarigua o toda la cerámica andina y toda la Caribe, ves un amplio desarrollo de libertad artística de los artesanos a través de la construcción, sí, de un canon común, pero no definitivo, y además no solo eso, la introducción de cada uno de estos pueblos de formas únicas, aisladas, hechas únicamente por ellos, como lo es los pectorales, que son las formas de murciélago, que son estas formas monolíticas. Miguel Arroyo se obsesionó porque decía, igual también los morteros, que son los más bellos de toda América, son unos monolitos así, que son, o sea, de una calidad estética y de un refinamiento de la forma que ningún otro pueblo primitivo ha alcanzado, inclusive, ¿ok? Entonces, sí, es un tema por estudiar, seguir dándole el lugar que en verdad merece, porque por el contrario tenemos la cerámica prehispánica más refinada y más interesante que se haya podido analizar. Bueno, muchachos, picada la torta, cotillón para llevar y para deglutir en casa tenemos también. Sí, Querida oye. Manuela, qué gusto Ay, haberte tenido, qué gratísima Dios, conversa y bueno, la cerámica gracias. tiene buen futuro, muchachos, ¿no? Sí, Claro, claro. Mm, Además, una maestra realmente. Yo no he muchísimas visto gracias, Manuela. ninguna Muchísimas maestra gracias. en arte que sea tan culta en historia y muy antropología. O bien, sea, eso Bueno, es. estamos qué Sí. aquí alegría, sí. intentándolo. Pero no, No, en verdad yo hablo mucho, perdonen si me extendí, no los dejé hablar. No no, te No, preocupes, no. trabajamos encantado. con Yo estaba Rafael. La Estupendo, encantado. invita- Manuel. la invitada eres tú. Estoy Bueno, encantado, encantado, encantado. mis Ahora sí, palabras para agradecerles. mi cotillón me lo llevo bien llenito, lleno de cosas a Qué buscar. chévere.